cuarto Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística se realiza bajo tres grandes objetivos. El primero, buscar la implementación de mejores prácticas de seguridad en la cadena logística a través de normas internacionales. Dos, realizar un análisis sobre la judicialización en los casos de robo de contenedores, tomando en cuenta que en los últimos años ningún caso ha sido sujeto de este trámite. 3. Instar a las autoridades costarricenses a tomar soluciones a corto plazo que permitan contrarrestar la problemática que aqueja al sector comercial. Agradecemos a los patrocinadores de este Congreso: Sociedad Portuaria Caldera, Instituto Nacional de Seguros, APM Terminals y Telesentinel Smith Detection. Esos activos estratégicos deben ser protegidos en la medida con medidas de seguridad, tanto activas, preventivas y anticipativas a todas estas amenazas emergentes que afectan la defensa y seguridad nacional. Una vez tenidos esos conceptos, como el país no funciona solo, el país tiene habitantes, tiene comercio, tiene empresas, tiene instituciones, en esa sinergia institucional de las alianzas público-privadas es donde se deben adelantar las acciones preventivas para proteger esos activos estratégicos. Esos activos estratégicos, por ejemplo, cuando se afectan en la seguridad de la cadena de suministro, como es, digamos, las instalaciones portuarias o aeroportuarias. Para este caso específico del Congreso estaríamos hablando, por ejemplo, de transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo en la cadena o en la seguridad de la cadena logística. Cuando se afectan esos activos estratégicos por falta de seguridad o por falta de medidas preventivas con respecto a esa seguridad, pues se afecta también la empresa. Al afectarse la empresa se afecta la economía. Al afectarse la economía, eso es una cadena o es un efecto dominó. Al afectarse se afecta también la credibilidad y confianza de la región. Entonces, esta inteligencia o estas medidas de inteligencia y contrainteligencia que se derivan o que están en cabeza del Estado deben ser también desarrolladas a nivel empresarial para que de una forma concatenada y en esa sinergia institucional o de alianzas público-privadas se pueda propender para la seguridad no solamente de la nación, de sus activos estratégicos y para este caso también de lo que es la seguridad y la cadena logística o la seguridad en la cadena de suministro. Pero, ¿qué hacemos frente al robo de mercancías o robo de carga? Ahí hay una afectación flagrante, comprobable, a las medidas de ¿qué? De seguridad. Si eso se está presentando o si eso se llega a presentar, como les digo, desde la fábrica o desde la zona franca o desde el depósito hasta el usuario final y en algún momento se rompe ese eslabón de la cadena de la seguridad, es porque algo está pasando y eso es absolutamente evidente. Y ahí es donde ustedes deben revisar sus estándares de seguridad y deben revisar en qué parte se está fallando. Entonces, en consecuencia, ¿qué se debe hacer o qué se debe revisar o qué es lo que se recomienda hacer? Primero, mirar si ustedes tienen establecimientos o si la empresa, para decirlo más bien de manera general, si la empresa o el sector tiene establecidos procesos y procedimientos de seguridad que estén absolutamente documentados y que sean aplicables. ¿Aplicables en qué sentido? Yo puedo establecer un procedimiento en el papel con todas las medidas y el paso a paso del cumplimiento de requisitos, pero lo primero que tengo que mirar es si mi empresa tiene el presupuesto para implementar un esquema de seguridad o un programa de seguridad que sea aplicable y que yo lo pueda desarrollar, porque de lo contrario me quedaría simplemente siendo un programa o una política de seguridad de papel. En México, en todos los estados, tenemos registradas alrededor de 1,200 empresas catalogadas como federales y poco más de 3,000 empresas registradas en los estados. 3,000 más 1,200, estamos hablando de alrededor de 4,200 empresas
que casi suman el 500,000 de elementos, 460,000 elementos de seguridad. En México se tienen registradas las modalidades básicas de todas las empresas que, como ustedes saben y dominan, las principales modalidades son 3, las primarias, que le llamamos intramuros, o sea, seguridad en instalaciones, el guardia que está en la entrada, sentado, registrando quién entra, quién sale. Puede estar armado o sin arma, no hay problema. El otro es el traslado de mercancías, de bienes, productos, ¿sí? Y el otro es la custodia de personas. Pero en México se ha venido, seguramente como en todos estos países, apostándole cada vez más a la tecnología. Ya no va a ser necesario tener más y más y más elementos siempre, la persona. Y me da mucho gusto ver todo esto y que tiene que ver con esto, con la tecnología, con la seguridad informática, los delitos informáticos, los cajeros automáticos, las cámaras, GPS, los drones, contradrones incluso, ¿sí? O antidrón. Ese tipo de cosas ahorita tiene mucho apogeo. Y ahí, precisamente en el Congreso, en México, participamos nosotros todavía hace un mes como abogado, opinando en el Senado respecto a una iniciativa que hay para mejorar todo esto. Y se habla y se va a tratar ahora que debemos, yo creo que es el gobierno actual en México, eso está procurando, hacer leyes nacionales. Hay leyes locales, estatales, leyes federales, pero se busca para muchos aspectos como esto, encontrar una ley nacional que regule a nivel nacional y no que cada estado regule y pida más requisitos, más fianzas, más impuestos, etcétera. Esto de la seguridad, que es el problema número 1 en nuestro país, debe ser atendida con toda esta prestancia. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sí? Pero si nos ponemos a ver, y échenle ustedes cuenta, y ahorita me da mucho gusto por este intercambio con Colombia y Costa Rica, qué bonito, les apuesto que más del 90% de todos los ilícitos que se contemplan y que se cometen, ¿sí?, son con el ánimo de obtener recursos de manera ilícita. En primer lugar, quiero resaltar el tema que creo que ha sido el más álgido o el de mayor discusión a nivel de Costa Rica, y es el que tiene que ver con el incremento patrimonial no justificado o los movimientos patrimoniales irregulares, como las faltas de capacidad en el análisis patrimonial. El proyecto de Costa Rica señala en su artículo 7º sobre el crecimiento patrimonial injustificado que existe crecimiento patrimonial injustificado cuando no se tiene una justificación lícita de ese crecimiento patrimonial. Y enseguida resalta, cuando exista un crecimiento patrimonial injustificado, se presume que el crecimiento no justificado proviene de actividades ilícitas, en cuyo caso el afectado deberá demostrar el origen lícito del crecimiento, o de lo contrario procederá a la extinción de dominio sobre los bienes que no se puedan relacionar a una causa lícita. En cuanto a los delitos o ilícitos tributarios, se inhibe la aplicación de esta ley debido a que dicha materia debe regularse por las leyes especiales tributarias y penales existentes. Se exceptúa de esta inhibición las conductas relacionadas con infracciones aduaneras y de contrabando. Pues bien, yo considero que lo que mayor controversia ha causado es el inciso 2 de esa normativa, y debo resaltar que en ninguno de los regímenes y por las regulaciones internacionales de la extinción de dominio, el principio de presunción de inocencia no aplica en materia de extinción de dominio. En materia de extinción de dominio, naturalmente, sí se habla de la presunción de licitud de los bienes, que proviene de la presunción de buena fe en todos los actos contractuales.
más no, repito, de la presunción de inocencia, un principio propio del derecho penal, que no de la materia regulativa de la extinción de dominio. Nuestra Constitución política está compuesta por normas, reglas, principios que conforman, ojo, y aquí viene la gran diferencia con muchísimos de los estados en el mundo entero. Costa Rica es un estado social y ecológico de derecho. Las normas constitucionales se leen así en su importancia. Quiere decir que para los costarricenses la parte más importante es que primero opera la parte social, luego la ecológica y atrás viene el derecho. Eso es un tema importante. ¿Y por qué llamo la atención de la Constitución política? Porque resulta que este proyecto de extinción de dominio toca específicamente o vulnera específicamente nuestra Constitución política. La Constitución está hecha de normas y principios. No es el texto normal como nosotros solemos leer cualquier otro documento. No, perdón. Es la norma primigenia, es la norma fundamental. Y ella es la que controla y direcciona el total del accionar del Estado. La extinción de dominio en Costa Rica está presentado en este momento como un proyecto de ley. Ya es el segundo borrador que se presenta en la Asamblea Legislativa. Ambos han tenido roces muy serios, comentarios muy serios, grupos de académicos oponiéndose al proyecto muy serios también. El grupo de académicos de la Universidad de Costa Rica ha hecho cuestionamientos muy serios en torno a la vulneración de los principios constitucionales y los derechos en todo sentido, dentro de ellos obviamente los derechos patrimoniales, esto es, el derecho a adquirir bienes y a disponer de ellos como mejor consideremos oportuno. Este tema del robo de contenedores en nuestro país ha venido en crecimiento en los últimos 5 años, podríamos decir. Y es un fenómeno que tiene una particularidad por sus condiciones pecuniarias y por el impacto criminal que tiene. El robo de contenedor, y disculpen que se los mencione de manera tan cruda, no le interesa nada más que a quienes están directamente relacionados con la carga, con la mercancía y con el negocio. Es un delito que no provoca conmoción pública y que no afecta la psiquis o el sentimiento de la población. ¿Por qué razón? Porque es un delito sin víctima o sin víctima definida, en el sentido de que no hay un manifestar social dirigido a evitar que este asunto continúe, suceda o aparezca. Saben, el TICA fue una donación del gobierno uruguayo en el cual nos donó su sistema aduanero. Desde la donación se empezó con un gran proyecto para modificar y adoptar y adaptar dicho sistema a Costa Rica, y de allí que hubo tanto una adopción del sistema como una reforma integral y total de todos los procedimientos aduaneros. Así, luego, como fruto de este proyecto, para el año 2005, en el mes de julio, se logró la implementación del sistema TICA, iniciando con una aduana con su operación en la aduana de Caldera, y así paulatinamente el sistema se fue extendiendo a todas las aduanas del país hasta cubrirlas en su totalidad. Una vez que se implementó el sistema en todas las aduanas, se empezó a agregar o a
desarrollar algunos regímenes que no estaban contemplados, como lo son zona franca y perfeccionamiento activo, entre otros. Luego de la migración o de la implementación de TICA en el 2005, el TICA ha sufrido a nivel tecnológico, estoy hablando, algunas transformaciones o algunas actualizaciones que llamamos nosotros a nivel técnico. En el 2009 hubo una migración donde migramos el TICA de GeNexus 8.0 a GeNexus 9.0, y en el 2012 lo migramos nuevamente de 9.0 a Evolution 1, y en el 2016, casi 2017, hicimos la última migración en la que migramos el TICA de plataforma de la versión Evolution 1 a la Evolution 2. Voy a explicar un poquito acerca de cómo funciona ISO como organización. Quizás nosotros estamos familiarizados con el estándar ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad, pero rara vez nos preguntamos cómo funciona internamente ISO. En la pantalla vamos a observar primero los organismos de acreditación, como el caso de Costa Rica. Tenemos la entidad de acreditación costarricense, de la cual en un momento más vamos a invitar a Carlos, que representa a Inteco, sobre el proceso de certificación. Bien, escuchando un poco las conferencias anteriores, saben que en México tenemos una gran problemática en materia de robo de transporte de carga. Estaba observando que las cifras que hacen mención son de aproximadamente 540. Deben de saber que en México cada 5 meses aproximadamente tenemos más de 3.200 casos de robo de transporte de carga. Voy a presentar lo que apenas hace unos días se está desarrollando como un nuevo proyecto de prevención de robo de transporte de carga. Saben que tuvimos una transición en nuestra administración federal. Apenas lo que va del año se está desarrollando con la Guardia Nacional, un proyecto que espero les sea de interés y de utilidad sobre todo. Estamos hablando que tenemos, en este caso, 2 ejemplos de organizaciones certificadas en ISO 28000, Sistema de Gestión de Seguridad para la Cadena de Suministro. Como bien decía Eduardo ahora en su participación, la cadena de suministro es amplia. La parte de lo que es cadena logística para el transporte de mercancías es una parte de esa cadena de suministro. Entonces, de ahí la importancia que tiene, no solamente para las organizaciones que se dedican a transportar mercancías, sino también para cualquier organización de cualquier naturaleza, servicios de manufactura, etcétera, la implementación de un sistema como estos, porque abarca desde su provisión de materias primas o servicios hasta el uso final de ese servicio o producto. Entonces ven que es toda una cadena de suministro, no es solamente la parte logística, que es parte por supuesto de la cadena de suministro, pero no lo es todo. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que la norma ya de por sí tiene un valor agregado importante. ¿Cuáles son estos casos? Estos casos son Café Brit, Costa Rica y Perú. Creo que todos conocemos la empresa Café Brit, por lo menos la hemos oído escuchar, ¿verdad? Sabemos quiénes son. Es una empresa costarricense que tiene presencia prácticamente en casi todo el continente americano, ¿verdad? Entonces, es una empresa exitosa que ha implementado un sistema de gestión de cadena de suministro bajo la norma INTE ISO 28000.
puertos en Estados Unidos y los puertos en Europa. ¿Qué es lo que estamos viendo con el movimiento de contenedores? Que en este momento la gran mayoría de los contenedores que son contaminados con droga van con destino a Europa. Son muy pocos que llegan a Estados Unidos contaminados. Hemos visto cargamentos llegar a Estados Unidos, pero están llegando en escala con rumbo a Europa. Las medidas de seguridad en los puertos de Estados Unidos están funcionando para que las organizaciones tengan pausa en enviar droga de esa forma. La droga llega a Estados Unidos por otros métodos, principalmente por la frontera mexicana, pero por vía contenedor es a Europa. Y los puertos principales europeos que están recibiendo la mayor cantidad de droga es Amberes, Bélgica, y Rotterdam, Holanda. Algeciras, España, es otra. Yo diría que son los tres principales donde la mayor cantidad de droga sudamericana está llegando a ese continente.